¿Se ha preguntado usted estos días qué está pasando en México? ¿Cómo sentimos, qué creemos que pueda ocurrir en este México nuestro de todos los días con toda esta cauda de acontecimientos, de miedos, de incertidumbres, en fin? Estamos viviendo una epidemia, una pandemia, es una epidemia internacional que para algunos no tiene precedentes, por lo menos en mucho tiempo. Tendríamos que buscar en siglos anteriores para encontrar algo similar. Y además estamos previendo que como consecuencia indirecta de esta pandemia tengamos una crisis económica muy importante en unos cuantos meses. Hoy, sobre todo esto, una conversación de controversia con el politólogo, novelista, escritor Federico Reyes Heroles, quien es una de las inteligencias luminosas en este país y que seguramente nos dará algunas luces sobre todo esto que estamos viviendo. En contraste, dos tipos sin cuidado, recorremos un lugar fascinante dedicado al rescate, conservación y difusión de impresos y documentos de la historia mexicana. El Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, de la Fundación Carlos Slim, en Chimalistac, al sur de la Ciudad de México. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, querido Ricardo. Estamos en un momento muy complicado en este programa que es el 239. Quédese con nosotros, no le cambie, que en un momento más estamos de vuelta. ¿Qué está pasando en estos momentos en México? ¿Cómo estamos asumiendo dos pandemias? La evidente de la que todos hablamos, el coronavirus, su llegada, porque ya está aquí, y una pandemia también muy ligada a todo ello, aunque con sus propias características, la de carácter económico. Que todo parece indicar que pues, va a ser también devastadora para nuestro país, porque parece que no estamos preparados ni para una pandemia ni para el otro golpe. Federico Reyes Heroles, articulista, pensador, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer Gracias, estar con Federico. ustedes. ¿Quién mejor que tú, de verdad? Lo estamos pensando para tener esta visión amplia y a la vez profunda de todos estos temas. ¿Qué te está provocando en el corazón, en las entrañas, este México que estamos viviendo en estos momentos, Federico? Te lo pregunto porque nos conocemos de toda la vida. Así es, Ricardo. A mí me provocan dos reacciones. La primera, esto es una tragedia. Sí, es una tragedia en el sentido de que ocurrió, no sabemos por qué, no sabemos muy bien la causa, como si te cayera un rayo. Bueno, esa es una parte. Los analistas desde hace mucho tiempo nos han dicho que Ahí se van a generar grandes nuevas plagas porque eso es inevitable en la historia, pero también inevitable cuando has suprimido plagas con razones de nuevos medicamentos. Entonces, ¿tiene una parte de tragedia? Sí, pero después tiene una parte en donde la conciencia se subleva, porque nunca antes habíamos tenido tanta información de los casos previos. Recordemos que México fue pionero en el H1N1. Entonces, tuvimos que aportar al mundo los conocimientos que iban surgiendo desde el país. No es el caso. No es el caso porque tuvimos China, que empezó en noviembre del año pasado, estamos viendo España, estamos viendo Italia, y ahí ya hay todo un aprendizaje de cómo se deben de tratar particular COVID-19. Y la gran lección es que si se satura tu sistema hospitalario, lo hiciste mal. Sí. Y si logras administrar en el tiempo el impacto, entonces lo hiciste bien. Eso supone pasar de la fase 1 famoso a la fase 2 lo antes posible para que entonces evites la dispersión que se da ya
a nivel local, a nivel Y ya están las comunitario. grandes lecciones Ahí de están Italia y de España. Ahí están. Ahí están, para solamente quien no quiera verlas. Hoy hay periódicos nacionales que traen las gráficas comparativas. Ahí está España, estamos en la misma situación que Italia a principios de febrero. El mismo Que número no de hicieron casos, caso. etcétera. Que no hicieron caso. Entonces, no, aquí no se trata de hablar mal de un gobierno o de otro, se trata de qué podemos los mexicanos hacer bien. Tenemos un aparato de salud enorme, nos llevó décadas construirlo, pero ahí está, sea como sea, ahí está. Entonces, ¿hemos perdido días? Sí, hemos perdido días. ¿Por qué no se decretó la semana pasada que se suspendan las clases? No tiene que ser lunes para suspender una clase, si es miércoles, suspende Es como las si un clases. doctor te dice, toca madera, fíjese que yo calculo que usted se va a poner más malo dentro de 15 días. Así es, Ricardo. Regrese. Regrese. Oiga, Pero no, a cúreme ver, desde ahorita. Pero también tiene su lógica ir entrando poco a poco en las fases. Todas estas fases tienen un costo económico enorme y lo hemos visto. Y lo estamos viendo, de hecho, en la situación de los mercados internacionales que se han desplomado. Y lo que hemos visto es que nos conviene ir entrando a cada una de las fases poco a poco. Eso yo también pienso que... En eso voy a defender al gobierno de la República. No lo que puedo veo, creer. Por supuesto que lo está bien defiendo. que estoy Pero oyendo, estoy bueno. viendo dos mensajes No. diferentes. Uno, No. el mensaje del subsecretario de Salud en el sentido de que estas son las medidas que hay que tomar, hay que lavarse las manos, que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que no recomienda cerrar fronteras, que no recomienda cerrar fábricas, que no recomienda, sino que recomienda tener una sana distancia como la que tenemos aquí nosotros. Y por otra parte, pues un presidente de la República que nos saca sus estampitas religiosas para decir que está Pero es que protegido. ya ahí son varios factores, ¿no? Yo Están creo jugando. que, digamos, estás también, de alguna manera se están mezclando dos valores que no deberían de mezclarse. Por un lado, el valor ético de la defensa de la vida y después el económico. Y en el valor ético de la defensa de la vida está no solo tratar de que haya el menor número posible de muertos, sino que no lleguemos a la terrible situación, inimaginable situación, de tener que decidir que no atiendes a un paciente que tiene diabetes por tratar a alguien que tiene coronavirus o no atiendes a un adulto mayor por tratar a alguien más joven. Eso es de lo que se trata humanamente hablando, hasta donde yo lo entiendo. Dispersar la curva no te va a hacer que la economía no se dañe. A la comunicación, a mí me preocupa algo de lo que dijo el presidente cuando le criticaron esta cercanía y los besos Sí. y los abrazos con la gente. Dijo, es que yo tengo que dar esa imagen, porque si no, imagínense el pánico que se va a crear entre la población, como si fuéramos, no sé, no quiero emplear un término que tiene que ver con las capacidades diversas de la gente. Además, habría que agregar simplemente, la figura presidencial en México pesa mucho. Somos un país presidencialista, culturalmente presidencialista. El ver al presidente de la República dando besos no es un buen ejemplo. La idea de que es un portador, él en lo particular puede o no serlo, pero recordemos que visita comunidades muy pequeñas y llega con un equipo, aunque lo oculten, pero llega con decenas de personas. Si dejan el virus ahí, son comunidades muy aisladas y con muy poca capacidad de reacción. Entonces, por respeto a las comunidades y por cuidado de esas comunidades, precisamente ahí no debería de ir. De hecho, sabes que a mí me inquieta mucho el que hablas con la gente del pueblo y te dices que esto no existe, es que esto es una cosa que han construido, es una conspiración. Y a veces cuando el propio presidente dice es que esto es culpa del neoliberalismo, te da un poquito esa idea. Me preocupa eso, que no estamos atacando este problema como un problema médico y científico y que estamos diciendo al contrario, que el presidente tiene una fuerza moral que lo exenta de contagiar o ser contagiado. Cuando estamos viendo a la esposa de Macron, estamos viendo, bueno, a cualquier cantidad, al propio Bolsonaro someterse después del susto, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de apelar a que el presidente utilice esa fuerza La esposa moral. del primer ministro de Canadá, de Canadá, ¿Sí? sí. ¿Trudeau? contaminada por el coronavirus. A ver, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Yo creo que la sociedad ya se está moviendo. Tenemos instituciones educativas muy serias que ya se han adelantado. Yo creo que otra vez se está rebasando Yo también lo la creo. sociedad al propio gobierno. ¿En qué tendríamos que insistir todos? A ver, yo creo que esto me recuerda el 85, en donde de pronto el terremoto. gobierno se vio encogido, pequeño, sin capacidad Encerrado. de reacción, encerrado en sí En mismo, Los Pinos temeroso y en el algún ayuntamiento. sentido. Y de pronto la sociedad se organizó.
como me decía el otro día una persona, es que ahora nos pasaron la responsabilidad a nosotros. Le dije, no, no es tan claro. Nosotros la asumimos, lo que estuvo mal, y debemos de asumirla porque está en las manos, ahora sí que auténticamente en las manos de los ciudadanos atender la cuestión. Pero lo que sí no hicieron bien es dar el primer paso y advertir con seriedad de la potencia que tiene este COVID y de los daños y los estragos humanos que ha hecho en otras sociedades. Yo creo que eso es lo que ha faltado. Y yo creo que la sociedad hubiera respondido, lo estamos viendo, a un llamado serio, como lo dices, Ricardo. Es bastante disciplinada la sociedad, sí. Claro, Sergio. Entonces, yo no entiendo muy bien cuál ha sido la forma de encarar, más que sacar los amuletos, que eso no nos ayuda en nada. Si la preocupación es la popularidad presidencial, perdón, pero esa popularidad se va a ver afectada entre más muertos y más infectados haya. Entonces, la gente piensa con el bolsillo, piensa también con el corazón y piensa en sus familiares muertos. Y además tenemos Organizarnos, sumarnos. Hay iniciativas ya muy serias, creo, sí, ¿no? empresariales. Por ejemplo, Guatemala sacó un programa de estímulos económicos muy interesante. Y dice uno, Guatemala sacó un programa El diciendo... Salvador, medidas ya muy claras. Bueno, entonces, bueno, de apoyos y estímulos fiscales, por ejemplo, para ciertas empresas, de condonaciones de cierto tipo de impuestos, en fin, para estimular la economía. Eso es otra cosa. Porque viene un desplome económico, eso ya lo sabemos. Vamos a tener el peor año quizás desde el 2009 o quizás sea peor que el 2009. Fíjate, el petróleo se calculó en 49 y ahorita andamos en 18, ¿no? Así es. Y bueno, no son buenas señales, salvo la de responder. Como una suma de individuos, porque a mí no me gusta mucho cuando dicen eso. Es que la gente, ¿qué es la gente? ¿Una masa informe? ¿O somos una suma de individuos, de personas, no? No sé, yo creo que por ahí tendríamos que también y cosas muy exigir sencillas. Por respeto. ejemplo, el otro día uno de las cabezas de una de las grandes empresas de venta al menudeo me decía, tengan conciencia de las personas que están poniendo en las bolsas los artículos. Sí, ¿Por qué? sí. Porque la mayoría son adultos mayores, incluso es política de la empresa o de esas empresas tener para adultos apoyar mayores. Pero después dice, ellos sí tienen que estar porque se quedan sin alimento. Así es. Deles algo de lo que ha comprado usted. Deles una lechuga, dele lo que haya comprado para que ellos, cuando regresen a su casa, diga, no me fue tan mal. Claro. Y me estuve exponiendo. Yo siempre he admirado mucho más a esos adultos mayores que los que están estirando la mano. Exactamente. Bueno. Mi querido Federico. Ya ni hablamos de este libro que a propósito lo he estado hojeando, un libro precioso, Cuerpos Pintados, Rituales Salvajes, en que participas tú, Federico, junto con Patricio Robles Gil, maravilloso libro, y lo seguiremos hablando del tema del libro más adelante. Parafraseando al bohemio, es que tu polifacetismo es delicioso. Gracias, Federico. Gracias a ustedes, como gusto siempre. siempre oírte. Bueno, nosotros continuamos. Ricardo, mi querido Sergio. ¿Qué lugar más bonito que este lugar al que me has traído? Parece que no estuviéramos en la Ciudad de México. Fíjate, es como un remanso aquí en este barrio tan tradicional de Chimalistac, situado a grandes rasgos entre San Ángel y Coyoacán, un poquito más de Coyoacán. Este lugar maravilloso es la sede del Centro de Estudios de la Historia de México. De la Fundación Carlos Slim, ¿no? Sí, Carlos Slim, como tú sabes, es un hombre que, aparte de su fama como uno de los grandes magnates del mundo, genera dos cosas, muchos empleos y también genera mucha ciencia y mucho estudio. Él es un apasionado de la historia de México y ha logrado reunir aquí una colección maravillosa, sobre todo de libros, de facsímiles, de documentos verdaderamente notables que hablan de lo que es la esencia de México, pero digamos hasta el México contemporáneo, desde los orígenes más remotos de nuestra historia hasta lo que nos define como mexicanos. ¿Qué cosa más hermosa? Es muy, muy interesante. A ver, mira nada más. Tú cuartos, que también eres amante de los libros, me consta, mi querido Sergio. Mira nada más. Sí. No, hay muchos libros que se vean
del siglo XIX, quizás anteriores también. Se antoja para pasar horas, ¿verdad? Bueno, aquí O días repasando libros. me parecería una cosa maravillosa. Esto está realmente... Bueno, y se ve que Biblioteca Bruno Pagliai Sí. quiere decir que hay donaciones o compran bibliotecas. Sí, ha habido de los dos casos, Sí. en algunos casos donaciones y en algunos otros casos también se ha ejercido un poco el mecenazgo de Carlos Slim para comprar a intelectuales en ciertas etapas de su vida las bibliotecas completas, como el caso de nuestro admirado Ernesto de la Peña, que luego te enseñaré esta biblioteca. Y aquí vamos aquí encontramos precisamente a su director general, Manuel Ramos Medina, quien es el artífice. Muy reciente. bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bienvenidos Bien. a esta su casa. Gracias, ¿eh? gracias por Oye, estar. qué casa con más nosotros. hermosa. En primer lugar, el lugar es maravilloso. No hay forma de describirlo. Lo que pasa es que no hay más adorno que los libros. Así es. ¿Sí? Y cuando se hizo la restauración de la casa antigua, este espacio ya se encontraba, pero pues obviamente se le dio como un aire muy del centro de estudios, ¿no? La pregunta es obligada. ¿Cuántos libros y qué tipo de ejemplares de libros se tienen aquí, Manuel? Bueno, el centro de estudios tiene como dos espacios: biblioteca y la biblioteca y el archivo. O sea, son dos. A tu pregunta, tenemos alrededor de 84,000 volúmenes en historia de México. Es lo que distingue esta biblioteca. Solo historia de México. Todo es historia de México. No necesariamente son libros hechos en México. Puede ser que en diversos momentos de la historia del país se hicieron libros, se imprimieron libros fuera de México, ¿no? Claro. Por ejemplo, te puedo yo decir que en la época virreinal algunos libros venían de Italia, prácticamente de Roma o de Francia, pero que tenían que ver con México, con la Nueva España. Por eso son libros novohispanos y mexicanos. Manuel, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de libros especiales que tengamos en esta colección? Los libros más impresionantes, por decirlo de alguna manera, son los famosos incunables americanos, ¿sí? Es decir, los libros que se imprimieron en la Ciudad de México en el siglo XVI. La primera imprenta en México fue en ¿Cuál es el 1539. 1539. de incunable, Manuel? Incunable quiere decir que están en la cuna, es decir, los primeros libros que aparecieron en la imprenta a partir de Gutenberg, en Europa. Esos son los incunables. Hasta el año de 1400, hasta el año 1500, ¿sí? México ciudad abre su imprenta en 1539. ¿Por qué le llaman incunables? Porque son los primeros libros de América. Los europeos no nos reconocen como libros incunables, porque incunables son los europeos. Pero en el caso de México, pues yo creo que el orgullo de haber sido la primera imprenta de América, podemos darle el título de incunables americanos, ¿sí? ¿Cómo se conecta esta biblioteca fantástica, este centro del conocimiento, con lo contemporáneo, con el México contemporáneo, para preservar y difundir la cultura histórica de México? Mira, yo te diría, nuestras raíces, la nuestra, de los tres que estamos aquí, pues son del siglo XVI, sin lugar a dudas, ¿no? Con todos los mestizajes que ha habido. Si nosotros perdemos de vista esa raíz histórica del siglo XVI, la nueva etapa, dijéramos, del territorio mesoamericano, si no conocemos eso, tenemos el peligro de no saber de dónde venimos. ¿Quiénes pueden venir a esta biblioteca? ¿Es abierta al público o son investigadores nada más? La nueva idea es que esto llegue a cualquier persona, con un plus, es decir, no tienen que venir físicamente aquí al centro de estudios. A partir del 2008 se empezó la digitalización tanto de los archivos como de la biblioteca. Manuel, comentábamos que también este centro tiene la peculiaridad de haber preservado bibliotecas de grandes pensadores mexicanos, de filósofos, de gente amante de la cultura y de las artes, como por ejemplo el caso de Ernesto de la Peña, que yo siempre recordaré con mucho cariño porque tuve el privilegio de hacer programas con él en la televisión,
¿nos podrías llevar a la biblioteca? de Claro que Ernesto? sí, vamos, con mucho gusto. Bien. Bueno, ya veo ahí esas fotos de don Ernesto. Siempre Sí, luego, jovial. luego. Con esa bonomía también Exactamente. que le caracterizaba, ¿verdad? Y su sabiduría, porque era un hombre muy sencillo. Y eso es Sí. lo que lo distinguía enormemente. Tú le podías tocar la puerta y te recibía contento, muy, muy feliz de que... Pues No, mira, bueno. básicamente esta es la biblioteca, una biblioteca muy amplia. Pues sí. Muy a mí algo que me llama mucho la atención de don Ernesto, de toda su sabiduría universal, porque Sí. según comentan hablaba 31 idiomas, o por lo Un menos los mexicano leía. universal en todos los sentidos. Nunca nadie pudo comprobar cuántos idiomas, porque no había Efectivamente, ¿no? forma. Pues bueno, sí. decía que algunos los leía, pero una cosa que me llamaba mucho la atención y es poco conocido de él, es su sensibilidad por la lectura de cartas del tarot. Eso yo no lo conocí. Y por eso están ahí. Es un ejemplo de esto, porque él era un hombre, yo no sé si muy religioso, esotérico o las dos cosas. Creo que no era religioso. Alguna vez él me dijo, yo no soy religioso, pero le interesaban mucho la religión. La religión. Sí, y Sí, lo peor era está como, que como Sí. objetos de Bueno, estudio, ¿no? tradujo los evangelios directamente del griego. Sí, sí, sí. Y tradujo también, tiene un libro maravilloso sobre los evangelios apócrifos y bueno, un gran conocedor. Manuel, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las vías para que quienes estén interesados en acceder Puedan por venir o las puedan vías ver los digitales o documentos, personalmente? ¿Cuáles son? Mira, lo más las vías? sencillo es nuestra página de internet, que es www.chem, Centro de Estudios de Historia de México, chem.org. ¿sí? Fácil. Tú entras rápidamente, Centro de Estudios, los buscadores te los dan luego. Y ahí no hay ningún impedimento para que cualquiera pueda ingresar. No es un museo donde estamos, particularmente el Centro de Estudios, sino que es biblioteca y archivo. Ha sido de verdad un deleite, insisto, hablar contigo. Gracias. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues Seguimos. nosotros continuamos. Mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca, no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojada. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Estamos viendo y escuchando a esa talentosa compositora e intérprete que es Julieta Venegas, claro, durante su reciente presentación en la entrega de los Spotify Awards 2020. Y es que esa noche Julieta presentó su nueva composición Mujeres. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, nos dice Julieta, acompañada de un numeroso grupo de mujeres en el escenario, quienes alzaron la voz y cantaron junto a ella. Un tema reivindicativo y un tema que nos invita a la reflexión sobre el papel de las mujeres en este mundo, en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Bueno, y así muy inspirados por Julieta Venegas, les presentamos también nuestras propuestas literarias. Óyeme, Yo traje toda una colección. Es una multipropuesta que luce impresionante, pero entiendo que es un gran esfuerzo diverso, sí, de pero muy muchísima fuerte, gente. A ver, único. Sí. Esta es una colección de 13 obras clásicas de literatura, principalmente del siglo XIX, siglo XX. Son obras recomendadas por personajes de TV Azteca. Está publicada por Círculo Editorial Azteca y Editorial Porrúa. Y bueno, tienes Robinson Crusoe, tienes el retrato de Dorian Gray, que con una introducción de un señor que se llama Sergio Sarmiento. Ándale. 1984 de George Orwell, el libro de la selva. En estos días del coronavirus, mira, para quedarte a leer todo. Muchas todo el gracias, tiempo. Sergio, eres muy amable. Eres muy amable, gracias. Y bueno, yo les traigo México frente a su crisis, el reto de la cuarta transformación de un hombre que yo admiro, respeto muchísimo, el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, quien es para mí hoy por hoy el mejor comunicólogo en términos de economía y de finanzas.
se expresa en un lenguaje muy serio, muy profundo, pero a la vez muy accesible. Y es un libro cocinado, él me lo decía, rapidísimamente. No quiere decir que se haya hecho sobre las rodillas, pero sí está muy actualizado. Estamos hablando de la crisis de ahorita, de lo que está pasando, o sea, de las cosas muy recientes. México frente a su crisis, el reto de la cuarta transformación, de José Luis de la Cruz. Se los recomiendo amplísimamente. Y enorme reto que estamos enfrentando. Gracias. Sí, por mi supuesto. Muy querido Ricardo Rocha. Así estamos llegando al final. Y bueno, ¿qué hacemos? Los esperamos la próxima semana en lo que será ya nuestro programa número 240. Hasta entonces, hasta siempre.